escuchan bien porque lo que tengo que decirles es crucial. Si están absolutamente hastiados de películas de terror que prometen sustos y solo entregan bostezos, si ya no creen que el cine de horror pueda perturbarte de verdad, pues tengo la película que les devolverá la fe en el miedo. Hoy nos metemos de lleno en Noise, una película coreana que después de mucho tiempo realmente te atraviesa y te deja temblando. Olvídense de los clichés o los jumpscares baratos. Aquí el horror es psicológico, insidioso y se construye con una tensión maestra que se filtra por las paredes. La trama nos arrastra al calvario de dos hermanas que compran el apartamento de sus sueños, un santuario de paz. Pero esa paz inicial se rompe por un ruido incesante del piso de arriba, un tormento auditivo que solo una de ellas puede escuchar. Y lo más escalofriante de todo es que el verdadero monstruo no es un fantasma, sino la absoluta indiferencia humana frente a la desesperación ajena, haciendo de esta una pesadilla tan real y claustrofóbica que te hará dudar de cada crujido en tu propia casa. Acomódate, baja las luces y que comience el resumen, porque esto te hará escuchar el terror de una manera que nunca imaginaste. Al poco tiempo de haberse instalado, la vida de Yuki, la hermana menor, se vio afectada de forma dramática. Un persistente y molesto estruendo, un martilleo seco y constante, comenzaba a llegar sin cesar desde el piso de arriba. El ruido la llevó a un estado límite, causándole una fatiga emocional y física inmensa. En un intento por encontrar algo de paz, Yuki decidió fijar láminas de espuma insonorizante en el techo, creyendo que esta simple medida podría mitigar la molestia que estaba arruinando su vida. Lamentablemente, justo en el momento en que terminaba de colocar la última pieza, el sonido irritante y agresivo reapareció con una renovada e inesperada fuerza desde el nivel superior. Acto seguido, Yuki tomó su videocámara y comenzó a grabar. Su objetivo era sencillo: obtener una prueba irrefutable de la constante agresión acústica para poder confrontar a sus vecinos con hechos. Pero de forma repentina, un sonido extraño, metálico, como de molienda o fricción, surgió desde el área del balcón. En ese instante, su teléfono sonó. Sin pensarlo, colocó la cámara sobre una mesa, apuntando directamente hacia la terraza exterior. Al atender la llamada, solo encontró un silencio absoluto del otro lado de la línea. Entonces, con un fuerte impacto sordo proveniente de arriba, toda la iluminación del apartamento se interrumpió. Tras unos instantes de absoluta confusión e incertidumbre, la energía eléctrica regresó a la normalidad sin ninguna explicación. Al escuchar que el martilleo en el piso de arriba persistía con tenacidad, Yuki sintió que su resistencia se había agotado. Se preparó para subir y exigir una explicación. No se percató de que en el balcón, una oscura silueta femenina se cernía sobre ella, mientras el siniestro ruido de molienda se repetía. Fue en este momento perturbador que Yuki desapareció sin dejar rastro. Transcurridos 4 días, la empresa de Yuki reportó su ausencia, y la policía contactó a su hermana, Yu-jung. Esta no había hablado con Yuki en varios días, pues se había quedado en la residencia de su trabajo debido a largas jornadas. Al regresar al apartamento, Yu-jung encontró una nota pegada en la puerta, una exigencia anónima de guardar silencio. Al entrar, la escena era desconcertante. El salón estaba en completo desorden y la habitación de Yuki reflejaba un caos desesperado. Furiosa por el desorden y preocupada, intentó llamar a su hermana, solo para descubrir que su teléfono móvil estaba completamente apagado y sin batería. Recordó las constantes quejas de Yuki sobre el ruido. Sin embargo, debido a que Yu-jung padecía de hipoacusia y dependía de su audífono, nunca había podido percibir la magnitud de la molestia, ni mucho menos la profunda desesperación que había consumido a su hermana. Yu-jung se sintió culpable al recordar que le había dicho a Yuki que, dado que habían comprado el apartamento, debían sencillamente acostumbrarse a las circunstancias, una respuesta que hoy sonaba vacía e indiferente. Yu-jung comenzó a albergar la dolorosa sospecha de que la desaparición de su hermana podría estar directamente vinculada al problema del ruido. Por ello, visitó el lugar de trabajo de Yugi y habló con su colega más cercano, Kyu-hun. Él confirmó que Yugi solía preguntarle, con gran ansiedad, si él lograba escuchar ruidos extraños cuando hablaban por teléfono, pero él siempre le había dicho que no oía absolutamente nada fuera de lo común. Más tarde, Yu-jung regresó al apartamento y encontró el teléfono de su hermana. Le pareció extremadamente extraño que Yugi lo hubiera dejado atrás, ya que era una persona que nunca se separaba de su móvil. Se dispuso a cargarlo con la esperanza de encontrar alguna pista, pero al agacharse, notó una gran mancha oscura y húmeda en la alfombra, una visión que detuvo su respiración. Antes de que pudiera procesar la escena, alguien llamó a la puerta. Era el vecino del 504, que venía a exigirle que mantuviera el silencio. Yu-jung trató de explicarle que nadie había estado en casa,
que el ruido no podía venir de ellas, pero el hombre se negó a escuchar. Sus ojos transmitían una frialdad inquietante, y su advertencia fue una amenaza directa. Tras la marcha del vecino, Yu-yong vio a una mujer de cabello largo, inmóvil, al final del pasillo. La visión la llenó de un terror paralizante, por lo que cerró la puerta de inmediato con el seguro. Una vez cargado el teléfono, intentó desbloquearlo, sin éxito. Al día siguiente acudió a la oficina de seguridad para preguntar al guardia si había visto a Yugi. El guardia recordó que Yugi se había quejado del ruido tiempo atrás, pero que no la había vuelto a ver. Cuando Yu-yong mencionó al vecino del 504, el guardia le explicó que Jun Sim, el vecino en cuestión, también había sido molestado por los ruidos, pidiéndole que intentara ser comprensiva. Añadió, de forma casual, que el apartamento 604 siempre había sido un punto de tensión para la comunidad. Justo cuando iba a revelar detalles sobre lo que había ocurrido previamente en el 604, otra mujer interrumpió la conversación, reportando un hedor insoportable proveniente del sótano y exigiendo una revisión inmediata. Al abrir la puerta del sótano, una ola de miasma y descomposición se liberó. El guardia explicó que durante una década, inquilinos habían tirado basura allí. Aunque la puerta estaba cerrada, seguían arrojando desechos por la ventana. La limpieza era costosa y nadie quería pagar, por lo que el problema se había estancado. Días después, Yu-yong dejó su empleo para dedicarse por completo a la búsqueda. Era su cumpleaños. La tristeza la invadió al ver la mesa sin el kimchi que Yugi siempre preparaba. En ese momento de melancolía, intentó usar su propia fecha de nacimiento como clave del móvil. Funcionó. Al abrirlo, encontró numerosas grabaciones de audio. Al reproducir una, un fuerte estruendo la golpeó. Con su audífono no pudo distinguir si venía del teléfono o del piso superior. Regresó a su habitación y siguió escuchando. Oyó la voz de su hermana llena de quejas y angustia. Se dio cuenta del infierno emocional en el que Yugi había estado atrapada. Luego pareció escuchar la voz de una tercera persona, aunque ininteligible. Sintió la presencia de la voz muy cerca, pero no había nadie. Creyó escuchar la voz de su hermana hablándole directamente al oído, lo que la asustó tanto que arrojó el teléfono. Poco después, el timbre volvió a sonar. Esta vez, Yu-yong escuchó claramente la voz de su hermana repitiendo la misma frase afuera. Algo no estaba bien. Se negó a abrir y miró por la mirilla. La figura que veía tenía los ojos completamente oscurecidos. No era su hermana. Luego, el espeluznante sonido de molienda regresó, mezclado con un grito agudo y penetrante que la hizo colapsar. Despertó segundos después, sin poder distinguir lo que había sido real de lo que era una pesadilla. Al poco tiempo, Ki-hun, el compañero de trabajo, la visitó. Yu-yong descubrió que él era el novio secreto de Yugi. Al no tener noticias de ella, había acudido a pedir ayuda. Ambos fueron a la comisaría, donde un oficial les informó que la mujer del 604 se había quejado de ruidos y afirmaba ver fantasmas meses atrás. Luego, había aparecido un mal olor. Se había quitado la vida en el apartamento. Yu-yong sintió un escalofrío al imaginar la escena en la casa donde ella estaba viviendo. Ki-hun la acompañó a casa. Había una nueva y gigantesca nota pegada a la puerta exigiendo silencio. Yu-yong seguía creyendo que era Jun Sim. Ki-hun empezó a pegar los volantes de búsqueda de Yugi. La policía llamó. Yu-yong denunció las amenazas de Jun Sim, pero sin pruebas sólidas no podían arrestarlo. Descubrió que las cámaras probaban que Yugi no había abandonado el edificio. Yu-yong estaba convencida de que su hermana estaba oculta en el apartamento de Jun Sim, pero la policía insistió en que no podían registrar sin una orden. El timbre sonó. Era Jun Sim. Ki-hun lo confrontó. Jun Sim miró dentro, sabiendo que Yu-yong estaba escondida, les exigió silencio y se marchó. De vuelta a su puerta, Jun Sim sacó un cuchillo oculto. Parecía haber alcanzado su punto de quiebre. Yu-yong pegó más volantes y vio a un niño mirando hacia la ventana del sótano. Se acercó. En ese momento, Jong-gin, la vecina del 804, apareció. Le advirtió a Yu-yong que la distribución de volantes debía cesar, pues había una votación de reurbanización y el jefe del comité no quería escándalos. Yu-yong se negó. Ella estaba segura de que su hermana seguía allí. Ki-hun llegó. Le contó a Yu-yong que el hombre del 604 nunca había salido, por lo que también debía estar escondido en el complejo. Yu-yong recordó el olor del sótano, el lugar que todos evitaban. Reunieron valor y entraron. Se separaron entre la basura. Ki-hun grababa con su cámara. Divisó una figura tirada en el rincón. Se calmó y usó su teléfono para confirmar. Era el hombre del 604.
Al acercarse, el ruido penetrante regresó. La cabeza del hombre rodó a los pies de Ki-hoon. Mientras tanto, Yu-jong fue a buscar a Ki-hoon. Notó una extraña y fría actitud en él. Quiso acercarse, pero un ruido ensordecedor la golpeó. El cuerpo de Ki-hoon se sacudió. Ki-hoon se abalanzó sobre ella. Sus ojos estaban llenos de una furia irracional. Yu-jong lo golpeó con una piedra y escapó. Subió corriendo las escaleras, pero Ki-hoon la agarró por los tobillos. Justo en ese instante crítico, el jefe del comité apareció y la rescató. Yu-jong despertó en la oficina, con sus heridas vendadas. El jefe le dijo que la había encontrado y que la policía investigaba el sótano. Yu-jong, con la mente más clara, le mencionó que solo había visto a 2 niños en el complejo, su hijo y la hija de Jong-jin. El jefe la miró con absoluta incredulidad. Yu-jong recordó haber visto a la niña en la casa de Jong-jin. La policía llamó. En la entrada del sótano, le confirmaron que Ki-hoon había muerto. Yu-jong les habló de una puerta de metal oculta allí, sospechando que Yugi estaba atrapada. La policía se negó, asegurando que ya habían buscado. Creían que Yu-jong estaba sufriendo un colapso mental. Le advirtieron que no volviera a entrar. Pero Yu-jong no estaba dispuesta a rendirse. Entró sola de nuevo al sótano. Allí descubrió la videocámara de su hermana. Un video mostraba a Yugi en el 804, donde se veían máquinas vibratorias instaladas. La prueba era concluyente. Jong-jin era la fuente del ruido. El video también capturó escenas inquietantes. Jong-jin hablando con el tono de su madre, sin que hubiera nadie más. Yu-jong entendió el inmenso peligro, pero era tarde. Jong-jin la empujó y golpeó a Yugi con una taza. Finalmente, Yu-jong comprendió que Jong-jin era la asesina. Siguió un sonido débil y encontró a su hermana, al borde de la muerte. Yu-jong la cargó para huir, pero Jong-jin la esperaba, sonriendo con un martillo en la mano. Yu-jong cerró la puerta de metal y huyó con su hermana. Al no encontrar otra salida, escondió a Yugi y decidió enfrentar a Jong-jin sola. Jong-jin reveló que también había asesinado a la mujer del 704. La víctima se quejaba de que su hija hacía ruido. Jong-jin había enviado a su hija a jugar abajo, donde murió atropellada por un camión. Ella culpó a la vecina del 704. Jong-jin se acercó lentamente, lista para el ataque final. Yu-jong corrió. El ruido de molienda y el grito punzante regresaron. Yu-jong se quitó el audífono, buscando refugio en el silencio. Pero Jong-jin apareció de la nada. Yu-jong fue golpeada por el martillo y cayó. Jong-jin se sentó sobre ella. En el último momento, el sonido de molienda resonó, dándole a Yu-jong la oportunidad de escapar. Ella luchó por cerrar la puerta de hierro. Jong-jin le suplicaba que la salvara. Yu-jong vio los ojos del fantasma de la mujer del 704. La decisión fue final. No la salvó y cerró la puerta de metal con un golpe. Jong-jin comenzó a golpear la puerta, pidiendo ayuda, pero nadie respondió. Los vecinos solo oyeron ruido. Yu-jong y su hermana lograron salir del sótano. Días después, un nuevo vecino se mudó al 704. Visitó a Yu-jong con regalos, prometiéndole que tendría mucho cuidado de no generar ruido para los del piso de arriba. Y así, llegamos al final de Noise. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que el ciclo de ruidos y paranoia se ha cerrado o que la historia de terror se repetirá para los nuevos inquilinos? Deja tu comentario y tu teoría justo aquí abajo. Si disfrutaste de este resumen detallado, por favor dale un me gusta al video y suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos análisis. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más historias. Nos vemos en el próximo video.